Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Recientemente, el libro de Boba Fett nos tiró un santo capítulo lleno de nostalgia y conexiones con las precuelas y la trilogía original, viendo de nuevo al caballero Jedi Luke Skywalker en sus años de juventud entrenando al niño Grogu. Un elemento narrativo interesante no solo por la popularidad de este niño de la misma especie de Yoda, sino porque el propio Luke, recreado en CGI, estaba cargando a sus espaldas a Grogu mientras lo instruía en los caminos de la fuerza, exactamente como de la misma manera había pasado con el viejo maestro Yoda en el Imperio Contraataca, aunque en ese entonces Luke Skywalker solo era un aprendiz. No obstante, por si eso fuera poco, al final de ese capítulo en su recién construida Academia Jedi, un maestro Luke de escasos 28 años le dio al niño Grogu una elección por su apego que tenía hacia el mandaloriano Din Djarin, y ahí Skywalker lo puso a escoger entre la cota de malla de Beskar que Din le había traído a ese lugar como un regalo y el sable de luz esmeralda de su propio maestro, es decir, de Yoda. Y esto, claro, fuera del importante hecho y de la decisión que tuvo Grogu al quedarse con Din Djarin más tarde, representó una verdadera revelación para toda la saga, Masters, porque de esta manera los creativos Jon Favreau y Dave Filoni, escritores de este episodio, nos confirmaron que Luke Skywalker tenía en su poder el pequeño sable verde de Yoda, uno que por obvias razones no se vio en la trilogía original y que en realidad la última vez que lo vimos en la línea del tiempo de la saga fue justo días antes de que Luke naciera, cuando ahí Darth Sidious derrotó al maestro Yoda en medio de la Cámara del Senado en Coruscant, donde el pequeño maestro verde perdió el combate al caer por una cornisa de un escaño del Senado para así también perder su sable de luz verde para siempre, quedándose esta espada bajo la sombra del emperador ahí mismo en Coruscant, justo 28 años antes de esa escena donde ahora Luke Skywalker lo tiene en su nuevo templo Jedi. Lo cual esto, Masters, para muchos de nosotros planteó la interesante pregunta sobre cómo fue posible que Luke Skywalker recuperara el sable de luz del maestro Yoda tras todo esto. Ok, y aquí tenemos 5 evidencias canónicas que explican todo esto y que nos dejan mucho más en claro todo este panorama en la línea del tiempo de Star Wars, Masters. Primero que nada, tenemos el cómic canónico número 1 de Darth Vader 2017, escrito por el propio Charles Soule, que nos muestra lo que sucede justo tras la operación Cyborg de Darth Vader, con él y su propio maestro Darth Sidious, que admiran a la distancia una quema pública de sables de luz de los Jedi ahí en Coruscant. Una donde ahí en esa plaza el visir Mas Amedda dirigía la cosa en un discurso fascista de falsa libertad, con esa clásica narrativa de Palpatine haciéndole creer a todos en la galaxia que los Jedi eran los malos porque habían dado un golpe de estado. Por eso en esos instantes Mas Amedda decía ahí que la tiranía de los Jedi había acabado para dar paso a una era de libertad. Inclusive el propio emperador Palpatine, viéndolo todo, se burlaría de esto desde su palco. Y entonces veríamos que los soldados clones pondrían cientos de sables de luz del templo Jedi en Coruscant en una gigantesca pira. Y justo al final veríamos que el propio Mas Amedda tendría el sable de luz de Yoda en su mano, y tal cual el visir lo echaría a la pira con el resto de los sables para encenderlos en llamas, en un gran espectáculo que se vería en todo Coruscant y en la Holonet. Esto al tiempo que los múltiples cristales Kyber estallaban. Y esto comprueba que el sable de luz de Yoda fue destruido como tal cual fue la intención del autor de ese cómic, Charles Soule. Entonces, ¿qué está pasando? Pues justo esto nos lleva a nuestra segunda señal, de que la novela, desde un cierto punto de vista de una nueva esperanza, más de 19 años más tarde, en la historia del propio Yoda en Dagobah, titulada Hay Otra, ahí cuando el maestro Yoda se da cuenta que había droides sondas en su planeta, buscando por potenciales amenazas rebeldes, por un momento el maestro Jedi intenta jalar de su cinturón su sable de luz en un movimiento meramente instintivo. Pero es el propio Yoda ahí que nos recuerda que ya no llevaba el sable en su cinturón desde hace mucho tiempo atrás, comprobándonos pues que lo había perdido en su combate ante Sidious. Pero la tercera evidencia, Masters, también va a la par de esto, ya que el cómic especial de la Era de la Rebelión que sucede previo a los sucesos del Imperio Contraataca, este nos demuestra que Yoda había tomado un juramento para no volver a portar un sable de luz en esos tiempos como penitencia. Inclusive hasta se le ve portando un arco para cazar un animal y alimentarse. Y lo curioso de esto es que todo el tiempo Yoda aquí recuerda su derrota ante Darth Sidious, donde precisamente había perdido su sable de luz, rememorando con esto que había tomado esa penitencia de no volver a portar un sable de luz por haber estado tan ciego y permitir así el ascenso de los Sith.
Pero él, claro, también era perfectamente consciente de esa nueva esperanza que representaba Luke porque ya lo estaba esperando. No obstante, Masters, esto también implica que Yoda no tenía su sable de luz verde, yendo perfectamente acorde a las evidencias pasadas del canon. Pero aquí nuestra cuarta evidencia es la que lo cambia todo y va también en perfecta sintonía con el resto del canon para darnos una explicación, ya que la guía impresa del 2016 Star Wars Complete Locations, o las localizaciones completas de Star Wars, dicho propiamente en español, nos muestran aquí un diagrama de la casa del viejo maestro Jedi en Dagobah, también hacia los tiempos del Imperio Contraataca. Pero lo verdaderamente revelador de esto, Masters, es que muestra que Yoda mantenía su sable de luz en una caja dentro de esa choza. O sea, básicamente, según esta guía, Yoda sí tenía un sable de luz en su casa, pese a que lo había perdido previamente. Y claro, ya habíamos visto otras evidencias donde él no lo tenía o incluso este se quemó, ¿cierto? Y con esto ya sé lo que se están preguntando, Masters. ¿Acaso esto es un error de continuidad en la narrativa entre todas estas fuentes del canon actual o qué rayos pasa con el sable de Yoda? Pues justo esto, Masters, nos lleva a nuestra quinta y final evidencia que aclara todo este panorama sobre por qué Luke Skywalker tenía el sable de luz de Yoda hacia los tiempos del libro de Boba Fett, ya que curiosamente un fan previamente tuvo esta misma duda que todos nosotros, y este usuario se la hizo allá en 2019 en Twitter al miembro del grupo de historia de Lucasfilm, Matt Martin. Esto en una conversación donde también el autor Charles Soule, quien hizo el cómic de Darth Vader 2017, también intervino. Y ahí justamente este Master mostraba la guía con la casa de Yoda de los tiempos del Imperio Contraataca, preguntando exactamente por qué el sable de luz del maestro Yoda estaba ahí, si previamente lo había perdido en la venganza de los Sith para ser quemado en medio de esa hoguera de sables de luz Jedi en Coruscant. Y ante esto, el miembro del grupo de historia de Lucasfilm, es decir, Matt Martin, corroboró que ellos estaban perfectamente conscientes de esa guía y su potencial contradicción. Pero él aclaró completamente la cosa diciendo que fue muy claro en la venganza de los Sith que Yoda se fue de ahí de Coruscant sin su sable de luz tras combatir a Sidious, y sentenció la cosa diciendo que un maestro Jedi de 900 años probablemente haya tenido más de un sable de luz en su vida. Y claro, esto último, Masters, es sumamente revelador y tremendamente importante, porque hace todo el sentido del mundo que el maestro Yoda haya tenido más de un sable de luz en su vida de 900 años, ya que ya hemos visto en toda la saga que otros notables Jedi que vivieron mucho menos que él, como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker o el propio Luke Skywalker, también tuvieron más que uno, porque básicamente todos ellos lo perdieron en diferentes circunstancias o batallas cuando fueron jóvenes. No nos olvidemos que la cuenta del propio Luke Skywalker hasta el momento lleva así 3 sables de luz distintos en su vida. Así que lo mismo pudo haber pasado con Yoda teniendo más de un sable de luz esmeralda. Y es más, hasta el maestro Charles Soule, autor de ese cómic al que hacemos referencia, contestó de la misma manera que Martin, diciendo que simplemente el maestro Yoda o construyó uno nuevo o que siempre en realidad tuvo más de un sable. Inclusive a manera de guiño, dijo que hasta Palpatine pudo haber hecho uno falso en esa pila de sables de luz solo para probar un punto ante la gente. Algo que desde luego también tendría todo el sentido del mundo para que también el Sith lo conservara un trofeo ante su más grande rival Jedi. Pero también aquí Charles Soule hasta bromeó un poco escribiendo con esa forma particular de hablar del maestro Yoda que no deberíamos de buscar errores sino disfrutar las historias. Y justo esto aclara el panorama de por qué Dave Filoni y Jon Favreau hicieron que Luke Skywalker unos 6 años más tarde de los eventos del Imperio Contraataca tuviera así el sable de luz del maestro Yoda, Masters. Ya que por un lado esto es un elemento de licencia narrativa, ya que considerar que narrativamente era un elemento súper simbólico y rico que Luke Skywalker le ofreciera a Grogu el sable de su propio maestro, un individuo de su misma especie con la promesa de entrenarlo como un Jedi si escogía el sable. Vaya, viendo una promesa narrativamente hablando de que el propio niño Grogu se convertiría en alguien tan grande como Yoda si escogía la espada. En ese sentido, ellos trajeron el sable de vuelta por considerarlo un elemento narrativo crucial para la historia de Grogu y Luke en el futuro, Masters. Sobre todo que es algo que ata muy bien las precuelas, la trilogía original y las nuevas series que se están construyendo. Y mediante todas estas evidencias podemos concluir, como ya lo deja muy en claro Matt Martin o hasta Charles Soule, que seguramente el maestro Yoda tuvo más de un sable de luz en toda su vida. Claro, no nos olvidemos que él perdió el que tenía en los tiempos del episodio 3, pero seguía teniendo otra reliquia de sus años mozos en su casa en Dagobah, previo un año antes de morir, como se nos muestra en la guía de Complete Locations. Así que esto nos dice que un año más tarde, es decir, ya para los tiempos del regreso del Jedi cuando Yoda murió, Luke Skywalker se quedó con las posesiones de la choza, y en ellas, claro, estaba ese otro sable de luz verde de Yoda. En algo muy similar, Masters, a como el propio Luke heredó también las posesiones de
del viejo Ben Kenobi en su casa en Tatooine cuando él se hizo un fantasma tras su combate con Vader, obteniendo justamente de ahí, por ejemplo, el viejo diario de Obi-Wan Kenobi que le sirvió al propio Luke para instruirse en sus caminos iniciales como un Jedi. Así que esa es la explicación que las fuentes oficiales nos dan sobre el sable de Yoda, Masters. Aunque, curiosamente, también como lo sugiere Charles Soule, por ahí puede ser que Palpatine nos haya engañado a todos para quedarse con ese sable de luz de Yoda y solo probar un punto ante la multitud de Coruscant. Pero después de todo, ya sabemos que el propio Luke Skywalker encontró más tarde, tras la caída de los Sith, las docenas de bóvedas y los trofeos que Palpatine guardó ahí de la antigua época de los Jedi, donde en esas bóvedas ubicadas en distintos planetas, había entre ellos máscaras, sables de luz, holocrones y reliquias de todo tipo. Ojo, que sabemos que Luke en esas bóvedas secretas como las del planeta Pilio o la de la luna de Aldolim, y ahí consiguió también múltiples reliquias como el compás que tenían las secuelas para dar así con Acto, o también hasta un holocrón del propio maestro Yoda, grabado justamente en los tiempos de la Alta República. Así que esto también deja abierta la posibilidad de que él lo haya obtenido de esas bóvedas. Esto pues como una mera especulación responsable de mi parte con todo esto extra que sabemos. Pero en definitiva, Masters, todo esto aclara cómo Luke obtuvo el sable de luz de Yoda ya para los tiempos de la serie del libro de Boba Fett, Masters. Siendo sobre todo la opción más segura, como ya se los había dicho, como sugieren tal cual todas estas fuentes, que él lo haya obtenido de la propia casa del maestro Yoda, siendo un segundo sable que él tenía y que no solía usar por estar en penitencia. Un sable pues que el propio Luke Skywalker tuvo en su poder tras la muerte de Yoda en el regreso del Jedi, y que así durante 5 años lo guardó como un tesoro hasta los tiempos del libro de Boba Fett. Un sable pues que seguiría en su poder como un preciado tesoro de Yoda en su nueva academia Jedi que fundó a partir de la caída del Imperio. Pero si también te interesa conocer por qué el regreso de Luke en esta serie lo cambió todo para el futuro de Star Wars, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.